El pacto en el cerro de Cuautepec. Esa noche, no estaba segura de si era miedo o desesperación lo que me impulsaba a subir al cerro. Lo único claro era que había llegado al límite de lo que podía soportar. Mi vida se estaba desmoronando y la desesperación me había llevado a considerar algo impensable, un pacto con el diablo. Mi amiga siempre había hablado de brujería, de cómo usaba rituales para cambiar las cosas a su favor. Me dijo que había un lugar, el cerro de Cuautepec, donde se hacían rituales oscuros desde hace años. Esa noche, decidí seguir sus pasos. Subí al cerro, con todo lo necesario para el ritual. Ella me aseguró que, si lo hacía bien, todo se resolvería. Cuando terminé de preparar el ritual, algo apareció. No era una figura humana común, sino un monje deforme, con un rostro distorsionado que parecía sonreírme desde las sombras. No sentí miedo en ese momento, solo una extraña calma. Me fui a casa pensando que todo estaba bien. No sabía lo que estaba a punto de comenzar. Esa misma noche, lo vi de nuevo. El monje estaba en la esquina de mi habitación, susurrando cosas que no lograba entender, parecía susurrar pero con una voz gutural y a la vez riéndose en voz baja. Solo yo podía verlo, y no me dejaba en paz. Día tras día, lo veía en cada rincón, siguiéndome, riendo, hablando sin cesar. Apenas podía dormir, pero, curiosamente, lo que pedí en el pacto empezó a cumplirse. Sin embargo, algo más comenzó a suceder. Un cerdo negro, enorme, apareció en mi casa. Pensé que era una alucinación, pero el olor que trajo consigo era tan real que las visitas también lo notaban. No podían verlo, pero sentían la pestilencia que llenaba cada rincón. Las noches se volvieron insoportables. El cerdo comenzó a morderme mientras dormía, dejándome marcas que no podía explicar. No sé qué hacer. Las cosas que pedí se cumplieron, pero el precio es demasiado alto. El monje sigue aquí, riendo, susurrando. El cerdo no me deja en paz. Y todo parece empeorar. Si esto sigue así, no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Si algo más pasa, tal vez volveré a contar lo que suceda. El camino de la venganza. La primera vez que sucedió, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Me miré en el espejo del baño, y allí, detrás de mi reflejo, vi el rostro de una de mis víctimas. Sus ojos llenos de miedo, su boca susurrando algo que no podía entender. Cerré los ojos, sacudí la cabeza, pero cuando volví a mirar, estaba ahí. Todo empezó con la traición. Una amiga, mi mejor amiga, se había encargado de destruirme. No solo se robó a la persona que más amaba, sino que también hizo que todos los que conocía se alejaran de mí. Era como si todo lo que valoraba se hubiese desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Sentía un odio profundo, una furia que quemaba por dentro, y no encontraba paz ni consuelo. Una noche, mientras lloraba de desesperación, recordé las historias que circulaban en el pueblo sobre un hombre que podía ayudar a aquellos que necesitaban venganza. Decían que hacía pactos con el diablo, que conseguía lo imposible. Decidida, lo busqué. Fui a los rincones más oscuros, siguiendo los rumores. Y finalmente, lo encontré. No era lo que esperaba. Parecía una persona común, pero sus ojos mostraban algo inhumano. Me dijo que podía darme lo que pedía, pero a cambio, el precio sería alto. Acepté sin dudar. La rabia me cegaba, y todo lo que quería era que sufrieran tanto como yo. El ritual fue rápido. Me hizo recitar unas palabras que no entendí y luego me cortó la palma de la mano. El dolor no me importaba, lo único que pensaba era en la traición y el sufrimiento que ellos merecían. Al terminar, el hombre me advirtió que, una vez cumplido, no habría vuelta atrás. Salí de ese lugar sin pensar en las consecuencias, solo queriendo ver su caída. No pasó mucho tiempo antes de que lo que deseaba empezara a suceder. Los que me traicionaron cayeron uno por uno, sufriendo de formas que jamás imaginé. El destino fue cruel con ellos, tal como yo lo había pedido. Pero en lugar de sentirme liberada, algo cambió en mí. Una inquietud comenzó a crecer en mi interior. La primera vez que sucedió, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Me miré en el espejo del baño, y allí, detrás de mi reflejo, vi el rostro de una de mis víctimas. Sus ojos llenos de miedo, su boca susurrando algo que no podía entender. Cerré los ojos,
sacudí la cabeza, pero cuando volví a mirar, estaba ahí. Desde entonces, no puedo mirarme en un espejo sin ver a alguno de ellos. A veces están solos, otras veces, los veo todos juntos, observándome, susurrando en voz baja, como si me acusaran. Y no solo son los espejos, a veces los veo reflejados en las ventanas, en cualquier superficie que pueda mostrar mi imagen. Esos rostros, me siguen a todas partes. Y no importa cuánto intente evitarlos. El pacto fue cumplido, pero ahora estoy atrapada, viviendo con las consecuencias. El demonio de Bellas Artes. He trabajado en el centro histórico de la Ciudad de México por años, siempre pasando frente al Palacio de Bellas Artes en mi camino a casa. Es un lugar impresionante, pero a ciertas horas de la noche adquiere un aire inquietante, como si guardara secretos en sus sombras. Siempre pensé que las historias de seres paranormales merodeando por la ciudad eran solo eso, historias. Pero luego de esa noche todo cambió. Era una madrugada después de una larga jornada de trabajo. La lluvia acababa de cesar, dejando las calles mojadas y desiertas. Caminaba rápido, queriendo llegar cuanto antes a casa, cuando noté una figura cerca de Bellas Artes, apoyada casualmente contra una de las columnas. Pensé que era algún vagabundo o turista retrasado, pero cuando me acerqué, sentí algo raro, una incomodidad profunda. El hombre, si es que lo era, estaba elegantemente vestido, con un traje negro impecable, y me miraba como si me conociera de toda la vida. No me dirigió la palabra al principio, pero su mirada penetrante me hizo detenerme. «Sabes que todo lo que estás viviendo no es justo», dijo de repente, con una voz tan profunda que parecía resonar en mis huesos. Me quedé paralizado. Sabía cosas sobre mí, cosas que nunca había compartido con nadie. Me habló de mis problemas, de mis frustraciones, de cómo me sentía atrapado en una vida que no iba a ningún lado. «Yo puedo darte lo que deseas», continuó, su voz seductora y persuasiva. «Dinero, poder, amor, lo que sea. Solo tienes que entregarme algo a cambio». Mi mente comenzó a correr, pensando en todas las cosas que podría cambiar en mi vida, pero entonces, él añadió lo más perturbador: «Solo debes entregarme el alma de alguien cercano. Un familiar querido». ¿Qué clase de propuesta era esa? Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados en el suelo. Él dio un paso más hacia mí, su rostro distorsionándose brevemente en una mueca que no era del todo humana. «Piensa en lo que puedes obtener. Todo lo que siempre has querido, está al alcance de tu mano». Nunca había sentido un terror tan profundo. Sabía que no estaba frente a un hombre cualquiera. Intenté decir algo, pero las palabras no salían. Al final, logré dar un paso atrás y luego otro, hasta que finalmente rompí a correr. No volví la vista atrás hasta llegar a casa, jadeando y temblando. Pero justo antes de doblar la esquina, sentí un impulso irresistible de voltear. Cuando lo hice, vi algo que jamás olvidaré. Donde había estado ese hombre, ahora se encontraba una criatura demoníaca, con cuernos retorcidos y una sonrisa cruel. Su piel era oscura como la noche y su rostro era el del mismo hombre, pero distorsionado, como si hubiera revelado su verdadera naturaleza. Me observaba, como si supiera que nunca podría olvidar ese encuentro. He escuchado que otras personas han tenido encuentros similares cerca de Bellas Artes. A algunos les ha ido peor que a otros. Pero sé que nunca aceptaré ese trato, sin importar cuánto lo desee. La amante del diablo. Desde que lo vi por primera vez, supe que haría cualquier cosa para tenerlo a mi lado. Andrés era todo lo que siempre había soñado: encantador, atractivo, el tipo de hombre que hace que las demás mujeres se volteen para mirarlo. Pero a pesar de mis esfuerzos, parecía que yo no existía para él. Desesperada, decidí que si el destino no iba a ayudarme, yo misma tomaría el control. Una amiga me habló de un ritual antiguo, una especie de pacto oscuro que garantizaba el amor eterno de cualquier persona que desearas. Al principio, lo tomé como una broma. Pero conforme los días pasaban y mi deseo por él crecía, comencé a considerarlo en serio. Al fin y al cabo, ¿qué podría perder? Me encontré con una mujer que se hacía llamar la hechicera. Era mayor, con ojos penetrantes que parecían ver a través de mi alma. Le expliqué mi situación, y ella, sin pensarlo dos veces, me dijo que podía ayudarme, a un precio. Si haces el pacto,
él será tuyo, me dijo, pero no podrás deshacerlo. Una vez que el diablo tiene tu alma, no la devuelve. Su advertencia me dejó helada, pero estaba cegada por el deseo. Acepté. Esa misma noche, preparé todo lo que la hechicera me había dicho, velas negras, una fotografía de Andrés y mi propio líquido vital como ofrenda. Mientras recitaba las palabras del ritual, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El aire se volvió denso, y una sombra pareció rodearme, como si algo invisible me estuviera observando. Pero no me detuve. Estaba decidida. Días después, Andrés se acercó a mí por primera vez. Su mirada, que antes era distante, se volvió cálida, casi amorosa. En cuestión de semanas, estábamos saliendo juntos. Era como un sueño hecho realidad, todo lo que había deseado, por fin lo tenía. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Andrés empezó a actuar de manera extraña. A veces, en mitad de la noche, lo encontraba sentado en la oscuridad, murmurando cosas incomprensibles. Otras veces, se despertaba gritando, sudoroso, como si hubiera tenido una pesadilla horrible. Cuando le preguntaba, me decía que no lo recordaba, pero cada vez que me miraba, había algo diferente en sus ojos, algo frío, distante, como si no fuera realmente él. Una noche, mientras dormíamos, escuché un susurro en mi oído, una voz profunda y gutural que no pertenecía a nadie que conociera. Me levanté de golpe, y allí, en la esquina de la habitación, vi una figura oscura. Un hombre con ojos rojos brillantes que me observaba en silencio. Andrés no despertó, como si no pudiera verlo. Pero yo sabía lo que era. Lo había invocado, y ahora estaba aquí. Días después, encontré un libro escondido en el apartamento de Andrés, un libro antiguo de brujería y rituales oscuros. Al hojearlo, descubrí que él también había hecho un pacto, mucho antes de que yo lo hiciera. Andrés había vendido su alma al diablo para obtener éxito y poder, y ahora estaba pagando el precio. Los murmullos que lo atormentaban, las sombras que lo seguían, eran parte del trato. Lo peor de todo fue cuando entendí que nuestras deudas estaban entrelazadas. Mi pacto lo había sellado a él conmigo, pero también nos había encadenado a algo mucho más oscuro. El diablo tenía a los dos. Y ahora, ambos estábamos atrapados en una pesadilla sin salida. Andrés no era libre, y yo tampoco lo era. Los días que habíamos compartido, las risas, los abrazos, todo era una ilusión. Porque detrás de todo, algo nos vigilaba, esperando el momento adecuado para reclamar lo que era suyo. Ahora, cada vez que lo miro, veo el mismo miedo en sus ojos que siento en los míos. Y sé que el tiempo se nos acaba.